El chico más poderoso de Japón desafió al hombre más fuerte de Estados Unidos a un intercambio de golpes para determinar cuál es el mejor país del mundo, Japón o Estados Unidos. Comenta ya a cuál apoyas, Estados Unidos o Japón. En la torre de seguridad, un guardia vigilaba a Baki y al director de la prisión, reportando que aparentemente Baki estaba recibiendo un sermón. El guardia afirmó que seguiría monitoreando la situación. El director le dijo a Baki que era terco, comparándolo con el señor Oliva incluso en una situación desesperada. Se acercó a Baki, preguntándose si podría escapar de su situación. Baki respondió que sí. Debido a esto, los francotiradores lo rodearon. Él afirmó que podía escapar y el director le pidió una demostración. En ese momento, una de las lentes de los anteojos del director explotó. Baki dijo que la rompió cuando el director invadió su espacio. No solo eso, Baki derribó algunos botones de su mano, afirmando que tomó el segundo botón de la chaqueta de cada uno de los 6 francotiradores, ubicado en el punto más débil del torso. Esto dejó a los francotiradores y al director atónitos. Baki afirmó que el plan de ellos fracasó cuando lo rodearon, ya que la confianza en sus armas los llevó a invadir demasiado su espacio. Dijo que si alguien apretaba el gatillo sin precisión en su cerebro, él se movería, cortando la garganta o perforando el hígado de al menos 2 de los 6 francotiradores, quienes seguramente perderían la vida. El director calificó sus palabras como tonterías de niño y ordenó a los agentes disparar a la rodilla de Baki para darle una lección. Sin embargo, los francotiradores quedaron paralizados de miedo. Baki anunció su victoria, advirtiendo al director que sus agentes se dieron cuenta de que, en realidad, eran ellos los rehenes. Baki pidió al director que pusiera su brazo sobre sus hombros para parecer más amigable ante los observadores externos, como si fueran mejores amigos. Algo nunca antes visto ocurrió, un criminal desarmado tomando como rehenes a un grupo de hombres armados. El guardia de la torre reportó que el director era un buen tipo, pues parecía estar llevando al chico a un picnic afuera. Siguiendo las órdenes del director, los últimos 2 portones se abrieron. Baki era oficialmente indomable. Con esto, el juego terminó. Baki regresó al interior, pidiendo que lo esposaran. El director preguntó si intentaba ofenderlo, pero Baki respondió que solo quería ver si podía escapar de la prisión. El director se dio cuenta de que el joven se había vuelto indomable. Baki incluso preguntó si no lo felicitaría. El director lo esposó y dijo que, por su posición, no podía hacerlo. En ese momento, los portones se abrieron, y el señor Oliva apareció en una motocicleta. Se acercó a Baki, preguntando si había desistido de escapar. Baki dijo que salir a caminar no era su objetivo y preguntó a Oliva si su libertad lo incomodaba. Oliva pidió al director que quitara las esposas del chico y se quitó la chaqueta, diciendo que debía cortar el mal de raíz. Al ver que el guardia no podía abrir las esposas por miedo, Baki se liberó solo. Dijo que Oliva tuvo una pelea ostentosa contra Guevara hace 2 días y creía que podría vencerlo por ser un niño. El joven se enfureció, diciendo que Oliva no sabía con quién estaba lidiando, pero decidió dejarlo pasar y le dijo que comiera algo y volviera otro día. Esto hizo que Oliva se enfureciera tanto que sus venas saltaron, aunque pronto se calmó, admitiendo que no había desayunado y agradeciendo el valioso consejo. Baki afirmó que, como indomable original, su dignidad se vería afectada si reaccionaba a las provocaciones de un indomable novato. Oliva puso la mano en el hombro de Baki, diciendo que actuaba extraño, pero Baki la apartó, afirmando que no le importaba que Oliva fuera libre. Sin embargo, quería mostrarle al hombre que se creía el más libre del mundo que, si quisiera, incluso él podría escapar de una prisión. Regresó al interior, diciendo que no sentirse libre a menos que seas la persona más libre del mundo es una tontería, y cuestionó cuán preso estaba realmente Oliva. Un guardia ofreció estacionar la motocicleta de Oliva, pero él dijo que lo haría solo, lanzándola con su fuerza hasta el garaje y comentando que ya pensaba en cambiarla por una nueva. Por la noche, Oliva terminaba los preparativos para encontrarse con su amada. Mientras iba, reflexionó que ese era su único descanso en la vida. Aunque se conocían desde hace más de 10 años, siempre sentía un nudo en el estómago, como si fuera el primer día. Al llegar, recibió una regañina por llegar tarde. Dejando eso de lado, comenzaron un largo y competitivo juego de piedra, papel o tijera, donde Oliva perdió todas las partidas. Reflexionó que no importaba cuánto jugaran, lo importante era estar juntos, y que ese era el juego más antiguo y gentil del mundo, donde el vencedor es quien ellos deciden. Más tarde, en la solitaria, conocida como la Puerta Negra, el lugar donde se mantiene a los presos capturados en lugar de baleados, un condenado suplicaba al guardia que le quitara las esposas de los dedos, pero fue ignorado. Mientras caminaban, algunos presos pedían volver a sus celdas, pero Baki dormía tranquilamente. Al abrir los ojos, vio a Oliva frente a él, diciendo que no importaba cuánto se riera de su falta de libertad, esa era la realidad. Oliva presumió que pronto disfrutaría una comida lujosa de 100.000 calorías, con el mejor vino, y que luego podría salir a pasear. Tras decir esto, Oliva orinó sobre Baki, diciéndole que pensara en la diferencia de sus situaciones, afirmando que esa prisión era su territorio. Con una sonrisa, Baki juró que en un futuro cercano Oliva estaría rogándole que aceptara su desafío. Riéndose, dijo que la persona de más alto rango de ese lugar estaba molesta con alguien que ni siquiera
siquiera podía moverse, y que, a pesar de la diferencia en sus situaciones, Oliva no podía ni esbozar una sonrisa, mientras Bucky reía a carcajadas. Durante su extravagante comida, un mayordomo le sirvió a Oliva un vino de 1985, tan caro como un coche de lujo. Al probarlo, sintió un magnífico sabor a frutas de un vino añejado en barrica, con matices de yerbas y un toque de tabaco, el equilibrio perfecto. Sin embargo, furioso, rompió la botella, arruinando el banquete, y pidió que llamaran al director. Mientras, Bucky bebía un vaso de agua en su celda. Sentado frente a Oliva, el director Michael adivinó que quería pelear. Sabía que nadie dudaba de su fuerza, pero lo que Bucky hizo el otro día tenía un significado distinto al de Oliva o Guevara, ya que ellos lo lograban gracias al poder de su posición. Sabiendo que al presidente le encantan las artes marciales, Oliva pidió invitarlo junto con la gran prensa, pues organizará un gran evento deportivo de lucha transmitido al mundo entero. El hombre más fuerte de Estados Unidos, Biscuit Oliva, contra Bucky Anma, el chico más fuerte de la historia. Si venden los derechos a la televisión por cable, obtendrán un efecto económico mucho mayor que el de los presos construyendo carreteras. Momentos después, Oliva visitó a Bucky en la solitaria, diciéndole que tendrá la pelea que tanto desea en 2 semanas. Bucky se levantó y lo llamó domable, diciendo que no necesitaba esperar 2 semanas para pelear. Apoyó el pie en Oliva, afirmando que si uno de los dos daba un paso, la pelea comenzaría allí mismo. Bucky dijo que un domable no es un verdadero luchador y que no necesitaba espectadores. Oliva preguntó si planeaba pelear con los dedos esposados. Bucky respondió con un chute directo al rostro, diciendo que no estaba tan preso como él. Bucky lanzó una secuencia de patadas a la cara de Oliva y le dijo que no era momento de preocuparse por su apariencia. Oliva entendió, se disculpó y dio un fuerte golpe que hizo que Bucky atravesara la pared hasta otra celda. Oliva anunció que la pelea comenzaba allí y ahora, flexionando sus brazos y admitiendo que no era un verdadero luchador. Se quitó la ropa con una pose imponente, como si su oponente hubiera despertado a la vida. Bucky, incapaz de continuar así, dislocó sus hombros para liberarse y los recolocó. Como no era suficiente, apretó sus brazos. Oliva explicó que la sangre fluye por las arterias internas hacia los brazos y regresa al torso por las venas externas. Por eso, al sujetar algo bajo la axila, se detiene un sangrado al cortar las arterias internas. Sin embargo, con un músculo dorsal tan desarrollado como el de Bucky, la arteria puede cortarse sin necesidad de sujetar nada. Al apretar las axilas, el flujo sanguíneo se interrumpe, los brazos y dedos se vuelven más delgados, permitiendo a Bucky liberarse. La batalla comenzó. Bucky dio un puñetazo al abdomen, pero Oliva agarró su brazo con su fuerza monstruosa y lo empujó contra la pared. Un ciudadano de 33 años relató que vio a Bucky pegado a la pared, luego arrastrado con fuerza bruta, destruyendo la pared y convirtiendo el lugar en una sola celda. Oliva tomó a Bucky por el brazo y la pierna, no lo arrojó al suelo, sino que lo sacudió como una sábana, repitiendo el movimiento como si no fuera nada. Luego lo lanzó hacia arriba, ligero como una sábana, lo sujetó y avanzó, atravesando varias celdas. La segunda testigo, Eduardo Bacarat, de 29 años, contó que Oliva arrojó a Bucky contra una puerta y le dio 2 puñetazos tan fuertes que lo mandaron, junto con la puerta de acero, hasta el primer piso. El guardia Bob, de 27 años, relató con una mirada sorprendentemente tranquila que Oliva esperaba que Bucky se levantara. En ese momento, mientras Bucky intentaba dar una patada a la pantorrilla, Oliva la bloqueó con facilidad y velocidad. Bucky lanzó innumerables patadas con la otra pierna, pero ocurrió algo que lo dejó incrédulo. El indomable arrojó a Bucky al suelo con tanta fuerza que produjo un sonido nunca antes oído. Más tarde, midieron el lugar del impacto, tenía 30 centímetros de profundidad. Los presentes apenas podían respirar al ver que Bucky, por voluntad propia, se puso boca arriba en el suelo. Reflexionó sobre el poder del hombre más fuerte de Estados Unidos, sintiendo un cosquilleo en su cuerpo, similar al que experimentó 5 años atrás al luchar contra su padre, Yujiro Anma, una sensación nostálgica de una diferencia absoluta e inexplicable en capacidad. De repente, algo ocurrió en su cerebro, su cuerpo comenzó a derretirse, volviéndose líquido como un charco, más suave y ligero que el agua, llenando completamente el lugar. De pronto, saltó de espaldas. Bob, el guardia, notó que el sudor en el suelo donde estaba Bucky formaba lo que parecía un rostro. Recordó historias legendarias sobre un entrenamiento en artes marciales chinas que generaba la apariencia de un rostro demoníaco solo con ejercicios de impacto muscular. Pero lo más increíble era que Bucky, inmóvil, parecía Musashi Miyamoto, el espadachín más habilidoso del mundo. Bucky Anma, un adolescente de 18 años, evocaba a ese extraordinario artista marcial. La tensión era tal que parecía un duelo de espadachines que se decidiría en un solo golpe. Oliva, consciente del cambio en el joven, dijo que había activado algo terrible en él. Como no le gustaban los trucos baratos, Oliva avanzó, pero, en un instante, terminó de cara al suelo. Todo ocurrió más rápido que un parpadeo. Parecía que Oliva había avanzado, pero su peso fue proyectado hacia adelante, y cayó de bruces. Una batalla de alto nivel, afortunadamente grabada por la cámara de seguridad, mostró que Bucky derribó al indomable en menos de 0,5 segundos. Oliva admitió que, aunque era un chico, Bucky creció rápido, como se esperaba de un Anma, y se alegró de haber tenido expectativas. Explicó que, según el libro de Thor de Retranders, una ilusión puede reducir la conciencia al tamaño, retrasándola 0,5 segundos. Cuando una persona se mueve, el cerebro envía la señal medio segundo antes de la acción, quedando inconsciente durante ese tiempo. Todo puede pasar en esos 0,5 segundos. Las experiencias de Bucky, su incapacidad para descansar y la sangre Anma en sus venas lo llevaron a dominar esa fracción
percepción de tiempo de una manera única, propia de las artes marciales chinas. A pesar de ser un tesoro, Oliva afirmó que no necesitaba eso, pues tenía algo más sorprendente. Bucky y los guardias quedaron impresionados. Oliva se había convertido en una esfera perfecta, como si fuera un armadillo humano. Bucky, sorprendido, pero hijo de un ogro, lanzó un chute circular al aire, uno de los golpes más fuertes que existen. Sin embargo, fue repelido al instante, dejándolo perplejo. Bucky recordó que enfrentó algo similar contra Hachinoji, quien hacía lo mismo, y no lo notó antes por la diferencia en masa muscular. Dedujo que debía usar la misma técnica para derrotarlo, el golpe taijutsu. Bucky lanzó un poderoso puñetazo, pero no tuvo efecto, solo produjo un sonido. En ese momento, Oliva agarró el brazo de Bucky, abandonó su posición esférica y avanzó hacia el chico, creando una escena increíble que dejó a los guardias boquiabiertos. Oliva parecía haber devorado a una persona entera, algo inimaginable para Bob, pero pronto lo escupió y volvió a la normalidad. Bob recordó una infancia en la que atrapó una libélula. Como no tenía jaula, la llevó suavemente en su mano hasta casa, pero al soltarla en la mesa, estaba irreconocible. Aprendió una lección: es estresante para un ser vivo estar aprisionado, más aún para Bucky, atrapado con fuerza total. Oliva dijo que, si la pelea fuera en un ring con reglas y jueces, la victoria sería suya sin duda, pero ese lugar no era tan amable como un ring. Afirmó que la pelea solo terminaría si Bucky admitía la derrota. Bucky respondió que tenía sentido, pero habían llegado demasiado lejos para que reglas o jueces decidieran en una lucha con tanto odio mutuo. Uno debía morir o rendirse. Sin embargo, señaló que Oliva mostró su debilidad. Sus palabras revelaban que deseaba que Bucky admitiera la derrota con su propia voz. Furioso, Oliva lanzó un poderoso chute, intentando repetir el golpe. Bucky metió los dedos en las fosas nasales de Oliva, deshaciendo su técnica, pero terminó arrojado contra la pared. A pesar de que su adversario derramaba litros de sangre, Bucky les pidió que dejaran de usar armas secretas, diciendo que ganar con trucos no tenía sentido. No era así como se derrotaba Biscuit Oliva, el hombre más fuerte de Estados Unidos. Los desafió a pelear mano a mano, sin retroceder, como hombres de orgullo. Oliva sonrió ampliamente. Después de todo, era un chico 100 kilos más ligero que él, y sugirió intercambiar golpes. Iron Maiko gritó que no lo hiciera, advirtiendo que perdería la vida. Bucky entendió la preocupación de su amigo, pero dijo que valía la pena intentarlo. Al apartarse de la pared, se vio la figura del demonio marcada por sus espaldas. Ambos comenzaron la troca de golpes más violenta desde el nacimiento del mundo. Mientras golpeaba, Bucky reflexionó que Oliva no sería derrotado con técnica o conocimiento, siendo 100 kilos más pesado, solo caería a base de golpes, sin esquivar, empujándolo hasta la pared opuesta o más allá. Sin que nadie lo ordenara, los guardias se quitaron los cascos, sorprendidos de que una pelea tan honorable y sagrada pudiera ocurrir. Oliva reflexionó que el chico, que no tiene ni la mitad de su tamaño, no solo lo estaba acorralando contra la pared, sino también a Estados Unidos. Entonces, lanzó un puñetazo explosivo contra el joven. Bucky esbozó una leve sonrisa, tensó su abdomen y dio un cabezazo al indomable. Cuando iba a asestar el golpe final, Oliva cayó inconsciente, y Bucky atravesó la pared interna. Al volver en sí, se dio cuenta de que no había nadie frente a él, solo el muro. Oliva, que estaba inconsciente, se levantó, completamente conmocionado al ver a María de pie frente a ellos. Ella le preguntó si había perdido contra el chico, y él respondió que sí. María les dijo que regresaran, pero como había gastado toda su energía para llegar allí, dijo que él tendría que cargarla, a menos que quisiera que Bucky lo hiciese en su lugar. Oliva afirmó que no cedería ese derecho a nadie más. Con María en sus brazos, Oliva pidió a los guardias que avisaran al director, pues tenía un anuncio para todos los detenidos. Al día siguiente, se mostró a Bucky en las calles, en bicicleta. En un flashback, Oliva informaba a los caballeros presentes que realmente había perdido contra Bucky, por lo que ya no era el número 1 en la prisión estatal de Arizona, dejando a todos impactados. Sin embargo, dijo que no podía soportarlo, y la solución era simple: Bucky debía desaparecer de ese lugar. Pidió al director que hiciera las formalidades, que podían arreglar los papeles después, pues era mejor que lidiar con la fuga de 1000 detenidos. La liberación de Bucky ocurrió de forma sorprendente. Le dieron una bicicleta, algo de comida, agua y un poco de dinero, pero con la condición de ser escoltado por un helicóptero hasta el aeropuerto. ¿Qué te pareció el resumen? Por favor, deja un like, suscríbete, activa la campana y comenta a quién apoyaste, Bucky o Oliva.